Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La palabra ciencia quiere decir búsqueda de la verdad. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir contigo sobre la verdad. Pero vamos a hablar de la física y el metabolismo. Y estoy en la sucursal de Natural Slim de Mayagüez, es una sucursal ideal y tiene unas facilidades muy bellas, y me invitaron acá para grabar unos comerciales para México, para unos seminarios que vamos a dar en México y demás. Y entonces quise aprovechar y hacer el episodio de hoy de Metabolismo TV desde aquí de Mayagüez. Vamos a hablar del metabolismo y la física, de la física y el metabolismo. Vamos a empezar por decir que física, la palabra física quiere decir el estudio de la materia y de la energía. Para aquellos de ustedes que estudiaron, que no se copiaron, pues se acordarán que eso es lo que quiere decir. La física quiere decir el estudio de la materia y de la energía. Cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando de energía, estamos hablando de movimiento, porque la palabra metabolismo quiere decir movimiento. Esa es la palabra que más se asemeja a la palabra metabolismo. Entonces, regresando a un tema anterior de cómo cuadramos la física, que es el estudio de la materia y la energía, con el metabolismo, quiero explicarles que todos nosotros no somos iguales y vamos a ver cómo aplicamos esto de la física a los alimentos que cada uno de nosotros necesita consumir para tener un buen metabolismo. Voy a la pizarra un momentito para explicárselo. Fíjense. En ocasiones anteriores hemos hablado de que hay dos tipos de metabolismo. Hay un metabolismo que es un metabolismo más pasivo, más lento, que es la persona que tiende a tener más hacia el hipotiroidismo. Le vamos a llamar metabolismo pasivo, que es basado en que el sistema nervioso, que es el que controla el metabolismo y las glándulas, es demasiado lento, se mueve demasiado lento. Luego está el contrario, que sería el metabolismo excitado. Y ese es un metabolismo que va más rápido de lo normal, más rápido de lo que podríamos llamar la velocidad óptima. Podríamos decir que existe un punto teórico, que es el punto que llaman de homeostasis, que quiere decir balance, ¿no? Hay personas que tenemos un metabolismo bien lento. Por ejemplo, yo, Frank Suárez, tengo un metabolismo bien lento. Es tan y tan lento que entonces yo padezco principalmente de la tiroides. O sea que es un metabolismo bien lento y yo tengo que comer alimentos que me levanten el metabolismo, que me lo hagan ir más rápido de lo que va. Sin embargo, a través de la ayuda con el libro El Poder del Metabolismo, hemos visto que hay personas cuyo problema es que engordan simple y sencillamente porque su metabolismo va un poco más lento o demasiado rápido de lo que debería ir. Lo que pasa es que el tipo de obesidad que se desarrolla es distinta. Por ejemplo, el que tiene un sistema nervioso pasivo, pues se engorda parejito y es un engordar cuadradito, que está gordito de los deditos, el pecho, la cadera, todo gordito. Sin embargo, el que tiene un sistema nervioso excitado, lo que más engorda es la barriga. Barriga y abdomen y los glúteos. O sea, que tienen un tipo de obesidad distinto, pero ambos son obesidad. Uno es la obesidad del pasivo y otro es la obesidad del excitado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la física? Pues vamos a hablar un poquitito de lo que es la materia. Fíjese, yo voy a poner aquí un puntito. Ese puntito podríamos decir que es un átomo, que es algo que compone la materia. Pero si yo pongo otro puntito aquí, tengo otro átomo, y pongo otro aquí, y pongo otro aquí, y hago esto. Y ahora, según unos átomos, lo hago sólido y ahora tengo materia. Acabo de crear un pedazo de materia. Esa es la forma en que se forma la materia. Toda la materia se forma uniendo átomos. Mientras más unidos estén los átomos, mientras más cerca estén uno de otro, pues más sólidos son. Y este pedazo de sólido que está aquí, que le vamos a decir materia, pues está compuesto de átomos. Si están muy juntos, sería algo bien sólido. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de carne roja, cuando hablamos de queso, estamos hablando de alimentos que tienen mucha solidez, donde los átomos están bien cercanos unos a los otros. Sin embargo, si hablamos de vegetales, voy a poner una hoja aquí mal dibujada, una hoja de lechuga, por ejemplo, pues aquí los átomos están bien separados. Y por eso es que se siente suavecito y hay que mantenerlo frío y se daña con facilidad.
O sea, que cuando hablamos de un alimento liviano, estamos hablando de un alimento que desde el punto de vista de física, los átomos están bien separados. Cuando hablamos de un alimento pesado, estamos hablando de un alimento como la carne, como el queso, cuyos átomos están bien juntitos y crea mucha solidez. Los vegetales, la ensalada, inclusive si pusiéramos un pedazo de pollo aquí, y me perdonan el dibujito, vamos a decir eso, que eso fuera un muslo de pollo si se pareciera, ¿verdad? Pues la carne de pollo que es blanca, es una carne blanca, ¿verdad? Pollo, ¿verdad? Tiene los átomos más pegados, más juntos que lo de un vegetal, pero van a estar mucho más separados que lo de la carne roja. Quiere decir que la carne roja y el queso son más sólidos, y estos contienen más espacio entre los átomos. Esto hace alimentos pesados, alimentos livianos. ¿Qué pasa? Lo que se ha descubierto en cuanto al metabolismo, y es lo que se explica en el libro El Poder del Metabolismo, es que todos no somos iguales. Si usted descubre que usted tiene, después de leer el libro, descubre un sistema nervioso pasivo, como el mío, pues ya usted sabe que usted tiene un sistema que es básicamente carnívoro, que necesita alimentos pesados. Estos alimentos pesados pertenecen a este sistema, porque esto es como si fuera combustible diésel. Es algo pesado, es algo de combustión fuerte que mueve ese metabolismo. Pero si usted tiene un metabolismo de esos donde ve que la digestión es muy débil, que duerme con dificultad, que se despierta por la noche con mucha facilidad, eso significa que usted tiene un sistema nervioso excitado. Y si tiene un sistema nervioso excitado, usted necesita al revés, alimentos que sean bien livianos. O sea, que el que tiene un sistema nervioso pasivo puede comer carne, puede comer grasa, puede comer queso, y si no come grasa y queso y cosas de esas pesadas, no puede adelgazar, que ese es el caso mío. Pero si tiene el caso de que es un cuerpo que es excitado, que está en exceso de movimiento, en exceso de agitación, necesita todo lo contrario, alimentos muy livianos, vegetales, ensaladas, carnecitas blancas, y entonces cuando usted pone el combustible correcto, esto es un combustible, la comida es un tipo de combustible, y su metabolismo sería el motor. De la misma forma que hay carros que corren con gasolina y otros camiones corren con diésel, pues de la misma forma los cuerpos no son iguales. Y esto se los digo porque la verdad siempre triunfa.